siempre es un gusto recibirlos en este paréntesis de pensamiento y arte que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Saiz. Esta vez nos acercaremos a la vida creativa de un joven que tiene un romance muy especial con la investigación. Se desempeña como profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es usual verlo en debates sobre temas culturales y la Cuba actual de manera general. Con Kenneth Fowler Berenguer conversaremos hoy. ¿Me acompaña? Nuestro invitado es licenciado en Química y un apasionado por las ciencias sociales. Ha publicado más de 50 artículos y podcasts en blogs y medios de prensa cubanos. Es miembro de la sección de Crítica e Investigación de la HS. Se ha desempeñado como especialista en análisis de la actividad sociocultural en la Dirección de Ciencia, Innovación y Medio Ambiente del Ministerio de Cultura y en la Dirección de Comunicación de la Universidad de La Habana. Él poco a poco se hace un camino muy propio. Bienvenido a nuestro paréntesis, Kenneth. Bueno, muchas gracias por recibirme aquí y yo encantado de poder estar conversando contigo. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Cuéntame, llama la atención esa pasión tuya por la química. ¿Por qué te decidiste por esta carrera y no por otra? No, es una historia interesante y larga. Yo digo que yo soy un caso de estudio en la importancia de la orientación vocacional. Yo desde niño yo crecí en una familia donde el trabajo intelectual relacionado con las artes y la literatura. Bueno, mi papá es escritor, ensayista, investigador y mi mamá siempre fue bibliotecaria, referencista, trabajó mucho tiempo en la Biblioteca Nacional. Pero yo desde niño yo siempre sabía que yo quería como labrar mi propio camino, ¿no? Y también las personas de nuestra generación, incluso en Cuba, fuimos creciendo moldeados también por la irrupción de todo tipo de tecnologías que iban moldeando el mundo. Entonces, así yo me voy formando con esa idea, pero cuando entro al pre conozco un profesor ¿Te ayudó? claro, que me comentó y me introdujo en la belleza de la química y realmente yo no me arrepiento, no me arrepiento. En la vida muy real hay algo muy interesante, muy filosófico, muy estético en lo que es estudiar la materia, que es lo que estudia la química y ciertamente no me arrepiento. Aunque luego, y hablaremos de eso, ya luego yo me gradúo, comienzo a trabajar y uno va dando vueltas en la vida y va descubriendo otros intereses, pero sí, se puede decir que la química fue como ese primer amor intelectual y eso realmente uno nunca lo olvida. Igual siempre te va a acompañar la química. Claro, por supuesto. Cuéntame entonces cómo comienzas a publicar en blogs, medios de prensa. Sí, bueno, el impacto de la pandemia fue realmente muy fuerte para el país y para muchas personas y para muchas instituciones. Fue motivo de pausa en proyectos, de pausa en caminos que iban tomando. Para mí también lo fue, pero en otro sentido fue un motivo de aceleración. Yo estaba en la casa y también canalizar a través de la escritura algunos pensamientos y algunos Ideas. intereses, fue también como algo, uno pudiera decir, catártico, ¿no? Con respecto a lo de la pandemia. Y también la virtualidad. La virtualidad me permitió conocer a muchas personas, nuclear un grupo de amigos que luego de amigos se convirtieron en compañeros, personas comprometidas, jóvenes muy comprometidos y nosotros entonces también comenzamos a militar. Y como parte de eso, también fui acercándome un poco a los medios, ¿no? Fui conociendo personas en distintos medios y como ya te decía, como parte de esa militancia, posicionar algunas ideas y escribir algunos conceptos, algunos pensamientos, bueno, eso también era parte de eso, ¿no? Aparte de otro tipo de cosas que estábamos haciendo. Y entonces, bueno, me fueron dando oportunidades. Fue una sensación muy diferente realmente a lo que yo había experimentado anteriormente.
uno va descubriendo cosas sobre sí mismo, también voy descubriendo, por ejemplo, manerismos que yo ni siquiera uno sabía que tenía a la hora de escribir, sus preferencias, sus actitudes. Y también la sensación esa cuando te comienzan a ver por la calle algunas personas y te comentan de algo que tú escribiste, eso es, bueno, totalmente nuevo realmente. En el camino también uno va perfeccionando el estilo a la hora de uno Claro, escribir. claro. Coméntame un poco de esas motivaciones, ¿qué te suele motivar a la hora de escribir, tus Sí. investigaciones? Sí. Bueno, como te decía, la química realmente nunca me deja, pero como parte de todo este proceso también fui descubriendo otras pasiones, ¿no? Esos intereses por también hacerse una mirada hacia adentro y poder entender el mundo que lo está rodeando y el papel que uno juega. Eh, y, y yo creo que parte de lo que parte de lo que me motiva y lo que me ha brindado esas herramientas es un campo de estudio que se llama, se conocen como los estudios sociales de ciencia y tecnología, que sin renunciar a todo esto que yo conocía de antemano, a todo lo que es mi formación, intenta tomar la ciencia, que uno lo pudiera ver como cuestiones diametralmente opuestas. Ciertamente a lo largo de la historia algunas corrientes lo han visto así, pero intenta tomar la ciencia como ese terreno donde también se están dando toda una serie de procesos culturales, toda una serie de procesos de relaciones sociales, de jerarquías, de dinámicas de poder, bueno, toda esa, e intenta usar ese aparataje para estudiar la ciencia, pero con esa óptica más cultural, con esa óptica más de producción de sentido. Y, y yo creo que eso es una de las cosas que a lo largo de la corta carrera que tengo me ha motivado. Pero la cuestión de la ciencia en relación con la cultura tiene una multiplicidad de elementos. O sea, también me he interesado en algunos momentos por una relación más directa desde el punto de vista tecnológico. O sea, hay muchas propuestas estéticas y muchas propuestas discursivas en Cuba y en el mundo que utilizan esa relación. Entonces he intentado leer, he intentado escribir sobre esas cosas y generalmente es eso, aunque pueda también escribir de alguna que otra cosa momentáneamente, pero ciertamente ese es vamos a decir, mi mayor motivación, ¿no? Y en el aula quiero saber cómo es Kenneth, el profesor. ¿Qué te suele motivar? ¿Cómo eres con tus alumnos? Sí. Bueno, yo desde la carrera yo siempre fui alumno ayudante. Entonces, bueno, tengo esa experiencia. Ciertamente un alumno ayudante no necesariamente tiene que lidiar con todo un aula, ¿no? Pero yo creo que el movimiento de los alumnos ayudantes lo va ayudando a uno a formarse en eso. Y ahora que he hecho más o menos esta transición que yo te estaba contando, me he juntado al colectivo docente de esta asignatura, que tiene que ver más en la formación general con el ciclo de ciencias sociales. O sea, esta rama de estudio que te comentaba se da en el ciclo de ciencias sociales. Y bueno, en la corta experiencia que tengo, yo lo que intentamos con esta asignatura es precisamente eso, es principalmente a los estudiantes que están estudiando estas carreras de lo que le dicen las ciencias duras, las ciencias técnicas, tratar de contribuir un poco más a insertar el pensamiento humanista, a insertar la capacidad de diálogo, de debate, de pensamiento crítico sobre sí mismo y sobre lo mismo que están haciendo. Y bueno, es Lo que lo que intentas. intento en el aula, ¿no? Kenneth, te propongo hacer una pausa en nuestra conversación, disfrutar un Bueno, segmento de nuestro programa y al regreso perfecto. seguimos conversando. Bueno. A usted, por favor, mantenga la sintonía.
Continúa abierto este paréntesis para conocer más sobre la obra del joven profesor e investigador Kenneth Fowler Berenguer, quien es miembro de la Asociación Hermanos Aiz. Kenneth, quiero que me comentes cuáles son algunos de los principales retos y los riesgos que afronta relacionados con la cultura cubana. Sí, bueno, eso es una pregunta muy amplia, pero Sí. yo voy a intentar utilizar, a citar a uno de mis colegas de la sesión en la recientemente concluida Asamblea Provincial, que él se refería a la asociación, pero podemos hacer esta extensión a la cultura en general. Él decía que la asociación debía ser ese espacio donde sucedieran cosas que solo pueden suceder en la asociación y que no podrían suceder de otra forma si la asociación no existiera. Y yo creo que la cuestión con la cultura cubana es esa, y siempre ha sido esa. La cultura cubana desde sus momentos fundacionales, uno pudiera discutir, pero mucho más importante luego de la revolución, tiene que navegar en un mundo donde prácticamente las cosas que suceden aquí, las innovaciones en el ámbito cultural y los desarrollos que suceden en nuestra forma de entender la cultura, en nuestra forma de entender la sociedad, no podrían suceder de otra forma. Y me parece que tiene que seguir siendo de esa manera, y no solamente con las oportunidades, ya que vamos a hablar específicamente de la cultura, lo que es artístico-literaria, no solamente con las oportunidades a artistas de vanguardia con un estilo que no necesariamente en el mercado del arte global es un estilo que se potencia, y entonces, bueno, aquí lo estamos potenciando. Eso es uno de los elementos de esas propuestas estéticas alternativas, pero también con otros elementos. Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes retos de la cultura, de la cultura cubana, y con respecto a las transformaciones también en nuestro sistema político, es cómo lograr, ahora que estamos buscando las cuestiones del desarrollo local y la descentralización a nivel político, pero bueno, cómo también desde la cultura logramos descentralizar el relato de las personas, el relato de los sujetos sobre su propia realidad, cómo se empodera el sujeto en cada uno de sus lugares sobre su propio relato, cómo se cuenta a sí mismo. Y eso no es algo extraterrestre, eso no es algo salido de la imaginación, eso aquí ya se hizo. ¿Cuál es el ejemplo de la televisión serrana? ¿Qué cosa no es eso sino empoderar a una comunidad para contar ellos mismos su propio relato? Exacto. Con el poder sobre su imagen, ¿no? Y ese es uno de los retos. Me parece que eso es interesante, la cuestión de la construcción de redes, y entender nuestro lugar en el mundo, con nuestros referentes y nuestros aliados. O sea, promocionar cada vez más no solamente las propuestas artísticas y estéticas, sino también las propuestas teóricas, las ideas de los pueblos del sur, que es el grupo donde la sociedad capitalista nos ha puesto. No estamos ahí porque queremos, pero es el grupo al que pertenecemos, y es el grupo además al que hay que pertenecer de manera orgullosa, porque el sur no es solamente una marca de su desarrollo y peores condiciones económicas. El sur también es una marca de pensamiento contrahegemónico. ¿Y qué papel tienen los jóvenes en estos retos que nos están contando? Bueno, me parece que es un papel primordial, ¿no? Que es un papel primordial, específicamente nosotros que estamos nucleados en la HS. Me parece y no solamente por la cuestión del relevo generacional, sino también por la cuestión de entender los caminos que va tomando nuestra sociedad. O sea, una sociedad que cada vez va envejeciendo más, los indicadores del envejecimiento son cada vez mayores. Entonces, cada vez la franja de la sociedad que uno considera joven y que uno considera en esa franja de esa juventud y de esa creatividad se va haciendo menor, pero eso significa a su vez
que debemos convertirnos en multiplicadores, ¿no? Los jóvenes debemos convertirnos en multiplicadores de ese sistema de valores, en multiplicadores de ese sistema y de esos principios, en embajadores de nuestro mensaje, donde quiera que nosotros estemos y en donde quiera que tengamos espacios de influencia, ya sea desde el punto de vista de la creación artística y literaria, pero puede ser en una fábrica, puede ser en un cañaveral, puede ser convertirnos en embajadores de nuestros principios y de nuestros valores. Y en ese sentido de convertirnos en embajadores de los principios, de los valores y de las cosas que nos importan, está también el papel de la Asociación Hermanos Saiz. Evidentemente. ¿Qué importancia le concedes a esta organización que nuclea la vanguardia creativa? Sí. Bueno, la asociación es, a mí me parece, en este sentido, me parece que es primordial. Porque de lo que hemos estado hablando hasta ahora, me parece que también otro elemento importante en el que pudiéramos resumir sería la imaginación de futuro, ¿no? Para uno poder combatir la oleada colonizadora del capitalismo, uno lo primero que tiene que hacer, bueno, tiene que hacer varias cosas. Tiene que entender el sistema capitalista. No se puede combatir el sistema capitalista si no se le entiende. Tiene que entender o hacer su mejor esfuerzo en entenderlo, pero además tiene que tener la imaginación suficiente para poder, valga la redundancia, imaginar un futuro distinto. No se puede combatir sin tener en la... el hecho de decidirse a combatir el capitalismo necesariamente implica que uno tenga en la cabeza la imaginación de un futuro distinto. Y a lo largo de la historia, lo que se ha visto siempre es que el arte, la creación artística, la creación literaria, es uno de los elementos primordiales de todas las sociedades cuando quieren imaginar esos futuros distintos. Y desde el punto de vista del pensamiento también. Entonces, me parece que una marca de esa vanguardia, para que la vanguardia no se quede solamente en el discurso, no se quede solamente en la promoción y en los pullovers que nos ponemos, una marca de esa vanguardia necesariamente tiene que ser que la asociación tiene que tener la capacidad de tener la imaginación de ese futuro distinto. Me parece que es una de las fortalezas, me parece que es una de las cosas que podemos hacer, aunque evidentemente hay retos y hay cuestiones a resolver para poder llegar a ese escenario, ¿no? Donde estemos en la capacidad de proveer esa imagen, de proveer como asociación colectivamente esa imagen de futuro que... Algunos de los retos de la Asociación Hermanos Saiz, ahora que estamos próximos a nuestro cuarto congreso. Sí, en octubre tendremos el cuarto congreso. Bueno, uno de los retos, me parece que uno de los principales retos, y no sería la primera vez que yo lo dijera, es ser asociación. O sea, uno de los principales retos de la asociación es ser asociación. A mí me parece que evidentemente con las diferencias en los procesos creativos, las diferencias en los presupuestos estéticos, teóricos y bueno, todo lo que uno puede encontrar, es lógico que la asociación tenga su organización por secciones, eso es lógico. Pero me parece que es primordial que cada vez más esos procesos creativos y esos procesos de existencia del creador, porque la existencia como persona del creador es lo que creo, no se separa de su creación. Entonces cada vez más esos procesos de existencia como persona se entrelacen los unos con los otros, sean dependientes el uno del otro. Yo no puedo existir sin el otro. Y entonces, con ese sentido de asociación, ese sentido de comunidad, es como realmente vamos a poder utilizar la imaginación colectiva para lo que te comentaba bueno, imaginar los futuros, ¿no? Imaginar los futuros. Nos quedamos con esta idea entonces para nuestro próximo segmento de entrevistas. Te propongo hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando. Usted, por favor, mantenga la sintonía. Un editorial de la revista Nuestra Industria
titulado El espíritu de octubre. Hizo notar que cuando el ciclón Flora, octubre de 1963, predominó en todo el sector industrial el mismo espíritu de construcción, cooperación y máxima operatividad que se había manifestado durante la crisis de octubre de 1962. Sendos análisis del Consejo de Dirección del Ministerio de Industrias habían llegado a esa conclusión. Octubre parece ser el mes en que el tiempo de los astros se alinea con el tiempo de las revoluciones, porque es también el mes en que celebramos la sobrevida del guerrillero heroico. Octubre nos sigue diciendo hoy que podemos encontrar felicidad en el cumplimiento del deber y que nunca debemos renunciar a eso que el Che nombró la mística del socialismo. Converso hoy con el investigador Kenneth Fowler Berenguer, un joven habanero que sigue soñando entre letras, siempre con análisis críticos y repleto de luces. Kenneth, vamos a hablar un poco más de ti como persona. Vamos a dejar un poco al investigador. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas? ¿Y qué detestas también? Bueno, es mucho más feliz hablar de lo que disfruto. Por ejemplo, soy un gran aficionado al deporte, me encanta me encanta el deporte. Ahí tú puedes decir que entonces lo disfruto a veces, lo detesto otras veces. Es una cosa muy pasional, ¿no? Siendo de La Habana, evidentemente soy fanático a industriales. Sí. Industriales, muy contento con la clasificación. Y sí, bueno, cuando puedo voy al estadio. Eh, También me gusta mucho el cine. O sea, intento ver muchas películas. Cuando viene el festival y otros festivales, o sea, la experiencia de ir al cine también la disfruto. Ir al teatro también, aunque eso no lo hago últimamente como quisiera, pero son experiencias que uno siempre disfruta. Y bueno, el tiempo en familia, realmente yo creo que soy una persona muy familiar, en el sentido de pasar tiempo en la familia, con la conversación, con los amigos también. Y de la Esa- familia, bueno, quería también hablar un poco, ¿qué rol juega en tu vida, en tu desempeño creativo? Bueno, a mí me parece que juega un rol muy importante. Como te decía, por el camino que yo he tomado, ahora digamos que me estoy acercando un poquito más al trabajo intelectual del tipo que siempre en mi familia yo conocí, aunque evidentemente también la ciencia es un trabajo intelectual, lo que de otra naturaleza, pero ahora me estoy acercando a ese tipo de trabajo intelectual. Y bueno, las conversaciones y las discusiones y los análisis en casa son realmente muy interesantes. Por ejemplo, nos gusta mucho ver la novela en familia. La novela realmente sigue siendo un suceso cultural fundamental de la familia cubana y nosotros lo, lo Lo vemos, lo disfrutan. disfrutamos, participamos de él y después muchas conversaciones, muchos análisis. Y yo creo que para cualquiera la familia es como ese espacio primario de donde salen la mayoría de los análisis, evidentemente los valores que uno tiene. Y entonces, claro que influye En en la el tipo de persona cosas que eres, claro, claro. en el tipo de cosas que me interesan, o sea, por las cosas que me intereso y las cosas que escribo o que intento investigar. Bueno, ¿puedes comentar brevemente en qué proyectos estás trabajando? Sí, como decías al principio, ahora estoy comenzando una carrera en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Yo estoy muy contento con ser parte de ese colectivo. Y sí, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos en mi área, que es el área de política y desarrollo, es precisamente estudiar los procesos culturales de la Revolución Cubana, que me parece que
nunca uno lo estudia demasiado, procesos culturales históricos de la historia revolucionaria cubana, pero lo interesante es que también lo que intentamos es obtener algunas luces y algunas herramientas para dar nuestro aporte, ¿no?, a entender algunos procesos culturales del presente relacionados con los escenarios de crisis que estamos viviendo ahora a partir de la COVID-19, situaciones políticas, situaciones también de desastre, ¿no? Los desastres meteorológicos. En todas esas circunstancias se dan procesos culturales, que son los procesos culturales de nuestro presente. Y tenemos un proyecto para intentar obtener herramientas, ¿no?, que nos permitan atacar eso. Es una de las cosas que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias por haber accedido a este tiempo de entrevistas. Te deseo muchos éxitos en los proyectos en los que estás inmersos y seguramente nos veremos por ahí en algún cónclave de debate y por la cultura cubana. Por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sobre la obra del investigador y miembro de la Asociación Hermanos Saiz, Kenneth Fowler Berenguer, conversamos hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te esperamos. Por hoy, cerramos paréntesis.